No sé si se han dado cuenta, pero en esta casa no hablamos mucho acerca de Israel. No hablamos ni en favor ni en contra de ellos. Es simplemente son parte del género humano, son un pueblo escogido de Dios. No hay vuelta al respecto. Y sí, Dios tiene un lugar especial para ellos. Y en el tiempo del futuro también ellos van a ser restaurados a algo a lo que Dios les ha mandado hacer. Pero también la caída de ellos fue algo muy estrepitoso y algo muy difícil, de lo cual nosotros tenemos que aprender mucho. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de parte de ello. Y eso es porque estamos ahorita en Romanos capítulo 7. Lean conmigo, por favor. Y vamos a leer, o prendan sus Biblias también, en Romanos capítulo 7. Abran o prendan sus Biblias y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Dice: ¿acaso ignoran, hermanos, puesto que habla los que conocen la ley? Di conmigo, la ley. La ley. Ok, cool. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras esta persona vive. Nada más para que puedan comprender bien, estamos viendo nosotros de un contraste donde estamos en el libro de Romanos, donde estamos hablando de los capítulos pasados, en donde Romanos empieza hablando acerca de que tanto judíos como gentiles estamos todos encerrados bajo pecado. Una vez más, tanto judíos como gentiles estamos encerrados bajo pecado. Los gentiles, bola de pecadores, mentirosos, estafadores, todo lo demás, todos los que no conocen a Dios, no, bola de pecadores. Pero los que estamos en el reino de Dios, bola de pecadores con ellos si los juzgamos. Y nosotros doblemente, porque nosotros ya sabiendo no deberíamos hacer eso. ¿Correcto? Entonces los siguientes capítulos, Pablo sigue hablando acerca de que la justificación no es, y esta es la tesis del libro de Romanos, de la primera parte, mi justificación no puede ser agarrada a algo. No puede ser mi justificación agarrada a algo. I cannot be justified hanging on to something. I am only justified hanging on to someone. And that is Jesus, the only person that I can hang on from. Yo no puedo ser justificado agarrado de algo. Yo necesito ser justificado agarrado de alguien. Cuando yo estaba chiquito, mis tías tenían la costumbre de abrir la Biblia en el Salmo 23 o el Salmo 91, pensando que la Biblia nos iba a defender de lo que pasara durante la noche o algo así. Es una tradición muy vieja. Por lo menos esa es la impresión que yo me acuerdo cuando era chiquito. No quiero tirarle polvo ni a mi propia familia porque a lo mejor era diferente, pero mi percepción de pequeño, cuando yo escuché eso, una vez pregunté ¿por qué abren la Biblia en el Salmo 91 y la dejan abierta? Es porque la Biblia nos va a defender de cualquier cosa que pase. Y cada cosa que pasaba en la noche, solo la Biblia no nos defendía de nada realmente. Entonces, because we're hanging on to something, estamos agarrados de un objeto. El papel y tinta no te defiende de nada. Pero el conocer lo que la Biblia está tratando de decirte. El tener la Biblia abierta en tu casa es igual que tener tu iPhone prendido en el Salmo 23 toda la noche. It doesn't make any sense. Ajá. Y no estoy burlando de nada, estoy haciendo un ejemplo, porque esto era lo que los judíos hacían. Estaban tratando de agarrar su justificación de algo. Oh, yo cumplo la ley. Están agarrados del Torah, del Tanaj. Entonces ahora los judíos están agarrados a algo. Es como las personas de ahora que yo estoy agarrado de una doctrina o estoy agarrado de una iglesia o estoy agarrado de algo. Yo me voy a ir al cielo y les voy a mandar tarjetas postales a todas las demás iglesias porque yo estoy ahí arriba. No, it doesn't work that way. También otra cosa que los judíos hacían es que ellos decían, yo soy descendiente de Abraham. Y a Jesús parece que le molestaba eso, que decía que Dios puede hacer hasta descendientes de Abraham de estas piedras. Dice así que, y aún en eso de la descendencia de Abraham, Dios escogía gente, Dios no escogía toda la descendencia, porque dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Él escoge a ciertas personas del linaje, no a todas. Entonces, y era por gracia, siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por derecho. No es por derecho. Es lo que Pablo está tratando de decir en el libro de Romanos también. No es por derecho. Como aquí, yo tengo derecho a hacer esto y voy a levantar mis pancartas porque están violando mis derechos. Con Dios no tenemos ningún derecho de nada.
Y Dios lo está haciendo claro, no es por derecho, es por gracia, por la buena benevolencia del Rey que nos viene y nos trae a su reino. Y tenemos un papá que es tan lindo y tan hermoso. El ser más grande del universo que nos quiere llamar hijos, que quiere que nosotros lo llamemos a Él, no Rey, no amo, no Señor, no Maestro, nos quiere que lo llamemos Abba Padre. Quiere que le llamemos Papi. No sé si alguna vez te has atrevido en tu oración a decirle a Dios así, Papi. Porque Él es cercano a ti, no es lejano, bien cercano. Los judíos no pudieron entender esto. Es más, para tratar de tratar a Dios con más santidad, ni siquiera le llamaban por el nombre que Él había revelado. Nadie sabe el nombre de Dios. En la Biblia no está el nombre de Dios por ninguna parte. Está el Señor, la palabra Elohim o la palabra ¿mande? Adonai. Y mezclar una de esos nicknames, de esos apodos que Dios tiene, mezclaron la palabra Yahweh o la palabra Jehová, que es mezclar esas palabras y quitarles las vocales para que los judíos en accidente no fueran a pronunciar el nombre de Dios por accidente. En fin, de regreso a la prédica o al estudio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Vamos a hacer bien la ilustración. Está hablando de una persona que está casada, una mujer que está casada con un marido. ¿Ok? Es así como... Exactamente. Esto es lo que Pablo está tratando de decir, porque él está diciendo ya no más ley. Estamos bajo la gracia. Y empieza a explicar que la ley es como el terciopelo negro detrás del diamante. El terciopelo negro tenía que mostrar que negra estaba la situación. Negra estaba el pecado, negro estaba el futuro, negra estaba la muerte. Pero cuando pone el diamante enfrente, dejas de ver el terciopelo negro. Ahora no puedes dejar de ver el diamante bajo la luz. Y el diamante es Jesús. El diamante es la gracia. Y ese es el propósito de la ley, venir y traer ese trasfondo tan oscuro para poder traer la gracia en realce, para que la podamos ver. Entonces, por eso Pablo está tratando de dividir esto y de decirnos, por favor entiendan, no más ley. Ya se murió, ya falleció la ley, por decirlo de esa manera. Entonces, dice aquí, verso 3. Es más, verso 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras que vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, ella está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque ella se case con otro. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel, y mi Biblia lo tiene con A mayúscula, se refiere a Dios, para ser unidos a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, completando la ilustración, esta mujer estaba casada con la ley. Y cuando la ley murió, entonces ella viene y se casa con la gracia. Pero si ahora ella está casada con la gracia, este handsome guy right here, ¿verdad? Entonces ella no tiene ningún derecho de tener que ir y coquetear con el muerto que ya está muerto. Eso es feo. Y lo curioso es de que está bien clara la ilustración, pero prácticamente hoy en día nosotros hacemos exactamente eso y Dios quiere hacer claro que no hagamos eso más. No es que salimos de la esclavitud del pecado para venir a meternos bajo la esclavitud del cristianismo, por decirlo así. Y no lo digo de una manera déspota, lo digo simplemente del cristianismo legalista, por decirlo de esa manera. Porque no es por reglas que nosotros vamos a llegar al cielo. De hecho, Dios era tan serio acerca de acabar con esas reglas y acabar con esa manera de pensar de la ley antes. Yo les estaba explicando, pues no lo voy a repetir, pero lo he mencionado varias veces, que Dios tuvo que destruir el templo y todo Jerusalén lo trajo al polvo.
Y eso es para poder acabar con todo el sacrificio judío, para acabar con todas las ovejitas que se morían todos los días, para acabar inclusive con el registro civil de los judíos. Hoy en día no hay ningún judío que pueda decir yo soy descendiente de Abraham porque el registro civil se quemó con el templo. O sea, fue algo serio. Dios como que trajo un hacha y dijo, la ley se acabó aquí, punto. Y eso fue en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos rodearon esa ciudad y trajeron todo a polvo, todos los judíos murieron allí, excepto aquellos que oyeron la profecía de Jesús y salieron corriendo a los montes. Se fueron corriendo por sus vidas. Tuvieron solo 2 horas para escapar antes de que sucediera todo ese cataclismo. Todo eso es Mateo 24. Mateo 24 es escatología judía, solo para los judíos. Mateo 24 solamente habla de la caída de Jerusalén y habla de qué estrepitosa fue esa caída y por qué era necesario también. Porque Dios tenía que acabar con eso. Con eso dicho, ahora vamos a hablar de la ley. Verso 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra, para que vivamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y hay 2 versos paralelos que me gustaría que pusiéramos en contexto para poder entender el espíritu de lo que Dios nos está tratando de decir en este libro de Romanos. Entonces, quisiera de allí, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. 2 de Corintios 3, 6. 2 de Corintios 3, 6. Y este verso lo hemos leído muchas veces. Pero es otra vez entendiendo el contexto en el que la Biblia fue escrita. Buena teología y buena homilética es interpretar la Biblia de acuerdo al día que fue escrito, no al día donde yo vivo. Yo necesito entender, cuando yo estoy estudiando con los músicos música, si estamos sacando, por ejemplo, la canción de Hermoso Eres de Marcos Witt, yo les digo a ellos, primeramente, me tocan la canción como está, como el autor la escribió. Si vamos a cantar Quiero levantar mis manos, quiero escuchar esa linda transición entre el coro y los versos, ese acorde especial que le pone allí para poder subir a otro tono, lo quiero oír tal y como el autor lo escribió. Y una vez que el grupo de alabanza haya masterizado la canción, ahora sí vamos a hacer la nuestra. Vamos a hacerle arreglos y vamos a acomodarla, pero primero vamos a aprender a expresarla como el autor lo escribió. Entonces, de la misma manera la Biblia. Antes de tú aplicarla y tratar de interpretarla a tu tiempo, necesitas entender lo que la Biblia significó en el tiempo que fue escrita y para quién fue escrita. Por eso es que me atrevo a decir que Mateo 24 no tiene nada que ver con la escatología nuestra, es la escatología judía, porque Jesús lo dijo a los judíos. Fue bien claro, esto es para ustedes, la destrucción viene para ustedes en unos años, de esta generación no pasa que todo esto suceda. Entonces, cuando estamos hablando de 2 de Corintios 3, dice aquí, verso 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ahí vemos otra vez ese contraste, no la letra, pero el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vamos a pensar, la letra está hablando ciertamente de la ley, está hablando del Torah, en este caso del Torah. Se está hablando acerca de la letra mata. Vamos a sintetizarlo más, vamos a hablar de los 10 mandamientos, ¿sí? Ok, hablemos de los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos, Moisés sube al monte y Dios está hablando con él. Entonces vienen las piedras y las piedras son unas piedras redondas, ¿verdad? Que tienen números romanos del 1 al 10, en las 2 piedras. Y los romanos ni siquiera existían en aquel tiempo, pero eran números romanos, right? Como en la película de Ten Commandments. Es like, ¿cómo voy a creer que una tabla de los 10 mandamientos tenga números romanos si los romanos ni siquiera eran proyecto en aquel tiempo? Eso era una escritura judía.
Entonces, y las tablas no eran redondas, eran cuadradas. Y las tablas estaban escritas de los dos lados. Y eran dos tablas, ¿ok? Entonces, Dios lo que está haciendo es que está escribiendo una copia Xerox de una tabla y la otra tabla. Son 10 en cada página. O sea, sí son 10 mandamientos, pero eso es una copia fotostática de la otra. Porque en aquel tiempo no tenían copiadoras. Si no, probablemente Dios hubiera usado una copiadora. Pero son dos tablas de piedra cuadradas, escritas por los dos lados. 5 mandamientos en un lado, 5 mandamientos en el otro. 5 mandamientos en un lado, 5 mandamientos en el otro. Dios entonces está dando estas tablas, y lo que la ley pagana común de aquel tiempo era de que estas tablas tenían que ir una al templo de tus dioses y esta al templo de tus dioses. Se van estas tablas al arca del pacto de cada templo de sus dioses, y entonces de allí tu Dios te haga algo a ti si tú me haces algo a mí. Porque tú no crees en mis dioses, pero tú crees en el tuyo. Estamos haciendo un pacto para que tu Dios te castigue si tú me haces algo a mí, o no cumples con lo que me estás prometiendo. De la misma manera va a suceder contigo. Si tú me fallas, tu Dios te mate si algo me haces a mí. Entonces ese era el arreglo pagano de aquel tiempo, y Dios se rebaja a hablar nuestro lenguaje, dándonos tablas como se hacía en aquel tiempo, dándonos arca del pacto como se hacía en aquel tiempo, y dando el tabernáculo como era costumbre pagana de aquel tiempo. Dios está rebajando a hablar a nuestro lenguaje, y esto es importante notarlo en la historia bíblica, porque Dios siempre se rebaja a hablar a nuestro lenguaje. Siempre lo hace así porque quiere ser relevante a nosotros. Quiere hablar nuestro lenguaje para que nosotros vengamos a Él y que podamos descubrir quién es Él. Y ese es el punto de lo que estoy tratando de decirles. Dios siempre ha querido estar cercano a nosotros. Y en el tiempo de la ley siempre ha querido con deseo revelar su corazón. Siempre. Pero en el momento en que Dios está escribiendo estas leyes con su dedo, está escribiendo los 10 mandamientos y se los entrega, las dos copias fotostáticas, se las entrega a Moisés, Dios dice, están haciendo algo terrible estos judíos, estos hebreos. Dice, apártate, yo haré una gran nación de ti, pero a esto los voy a destruir ahora mismo. Entonces Moisés viene y hace algo sorprendente. Y él empieza a interceder delante de Dios. Entonces Dios dice, ok. Ahora, para no ir a ese verso, porque está escrito en el libro del Éxodo, y alrededor de Éxodo 20, está sube Moisés al monte, se tarda 40 días estando ahí arriba, y el pueblo que acaba de pasar por el Mar Rojo se empieza a desesperar. Y empieza a decir, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está el Dios que nos tenía que sacar de esto? Entonces dijeron, vamos a hacer un tremendo becerro de oro, y todos empezaron a ofrendar su oro. Empezaron a ofrendar, a las mujeres se quitaban sus atavíos, los echaban ahí, los que tenían oro, ahí está el oro, y se hicieron un tremendo becerro de oro. Un tremendo becerro de oro, no era muy grande, era muy pequeñito. Y lo agarraron y dijeron, este es el Dios Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto, el Mar Rojo y no sé qué tanto. Entonces, como eran las costumbres paganas de aquel tiempo, porque acuérdate que todos estos judíos son un montón de esclavos. Están saliendo de Egipto como esclavos y tienen mentalidad de esclavos. Entonces, ellos están yendo de acuerdo a la costumbre pagana. Entonces lo que están haciendo ellos es de que, siendo una comunidad de esclavos y viendo cómo los egipcios están acostumbrándose, o los egipcios acostumbraban ellos a hacer sus sacrificios a sus dioses, ellos hicieron lo mismo. Entonces la palabra de Dios lo dice bien claro, pero los traductores han tratado de tapar un poquito la traducción y decir esto no era así o era un poquito más suave. Pero realmente la palabra que se usa en el hebreo, en Éxodo, dice de que cuando Moisés estaba arriba, los israelitas empezaron a tener una fiesta desenfrenada entre la misma gente celebrando al nuevo becerro de oro que acaban de sacar. Entonces Dios lo vio como una abominación, y entonces Dios es ahí cuando los quiere destruir, y dice, porque son un pueblo terco, son un pueblo de dura cerviz, que es una expresión que significa son tercos, they're stern, they're difficult to deal with. Entonces Moisés dice, no les hagas nada, Señor, por amor a ti, que las naciones no sepan que nos sacaste de Egipto para destruirnos. Vamos a lidiar con esto juntos. Ok, muy bien. Entonces baja Moisés
Y entonces Moisés dice, acaba de venir esta ley y ni siquiera la entienden bien, pero ya nos la dio Dios. Y el primer mandamiento ya lo destruyeron. No crearás otro Dios aparte de mí. No fornicarás, no adulterarás. Entonces agarra a Moisés, rompe las tablas. Entonces dice, quien quiera que esté conmigo y con Dios, apártese de este lado. Y la gran mayoría de gente se movió de este lado. Y entonces dice, quien quiera que no está con nosotros, muévase de este lado. 3,000 personas se movieron de este lado. Y dice, saquen sus espadas, mátenlos a ellos. Y agarraron las espadas y mataron a todos los que estaban allá. 3,000 personas. La letra mata, el espíritu vivifica. Ni bien la letra llegó a las manos de los judíos, murieron 3,000. Di conmigo, 3,000. Ok. En Pentecostés, cuando Jesús ascendió al cielo y cuando el Espíritu Santo cayó, se reunieron las personas alrededor a ver por qué estaban hablando en lenguas y el Espíritu Santo había caído sobre los 120 que estaban ahí. Era una cosa tremenda. Estaban viendo que estaban hablando en sus lenguajes nativos. Gente de todas las naciones estaban mirando lo que estaba pasando y le preguntan a Pedro, ¿están borrachos? Y Pedro dice, no. Esto es lo que dice Dios, que en los últimos días los últimos días empezaron desde Pentecostés. 2,000 años y pico después estamos todavía en los últimos días. Dice, en los últimos días caerá el Espíritu Santo y entonces habrán estas señales. Y empieza a predicar un sermonete, Pedro, y al final del sermonete ellos dicen, pues vamos a añadirnos, ¿cómo podemos ser salvos? Y entonces dice la Biblia que fueron salvos 3,000 personas, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es un espejo. Acá mueren 3,000 en cuanto la ley es dada. Acá 3,000 viven bajo el Espíritu Santo. Y hay más. En la Torre de Babel, cuando la gente se quiere armar junta, todos los descendientes de Adán y Eva empiezan a juntarse y empiezan a decir, bueno, pues ahora vamos a crear una torre tremenda y vamos a crearnos la puerta a Dios. Eso es un significado de lo que Babel era, la puerta a Dios. Pero no era a Dios Jehová, era un sigurat. Los sigurats eran templos paganos donde la gente consultaba astrología y consultaban con dioses feos, como les digo a mis niñas. Y en Babel lo que hace Dios es que dice, estos humanos se están juntando porque en el poder hace la fuerza, ¿verdad? Se están juntando y no hay nada que los detenga, Así que vamos a tener que hacer algo. Entonces Él viene y empieza a romper a todos en lenguajes y todos se separan. En Pentecostés cae el Espíritu Santo y todos hablando en lenguas están hablando el lenguaje de todos. Los lenguajes de todos están siendo unidos bajo el poder del Espíritu Santo. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Entonces, si esta es la ley y es un hombre tan gruñón y tan feo y tan ogro y ya se murió, pues ¿por qué no esta muchacha se va a querer casar con esta guapura, ¿verdad? Con la gracia. Exactamente. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. ¿Por qué, habiendo aceptado la gracia, por qué quieren revertirse otra vez a la esclavitud de la ley? It doesn't make any sense. Y en términos de ahora, en nuestra teología, en la manera en la que nuestro cristianismo popular es, agarramos muchos versos del Antiguo Testamento y los tratamos de meter con calzador en el Nuevo, no caben, no tienen fluidez. ¿Por qué? Porque es de un pacto que ya murió. Ahora, no estoy diciendo de que toda la Biblia en el Antiguo Testamento está abolida, eso sería algo erróneo. Hay muchas cosas en la Biblia que no se han cumplido del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no desaparece porque el Nuevo llegó. El Nuevo lo confirma, lo explica mejor. Y para que mejor me entiendan, Jesús es teología perfecta. Entonces yo el Antiguo Testamento lo tengo que filtrar a través de la persona de Jesús. ¿Por qué de Jesús hablaba el Antiguo Testamento? En Juan capítulo 5, verso 37, 38. Jesús agarra el Torá
de uno de estos judíos y dice, ustedes estudian esta Biblia tan fuerte, este Tanaj, lo estudian tan duro porque piensan que ahí está la vida eterna. La vida eterna está aquí. Y habla de mí y no quieren venir a mí para que yo les dé la vida eterna. Lo mismo hacemos. Nosotros agarramos y tratamos de hacer la Biblia como un fin en sí misma, y la Biblia no es un fin en sí misma. La Biblia es el principio de un fin. La Biblia me tiene que llevar a conocer a la persona de Jesús. Si no, la Biblia no está cometiendo su cometido. La Biblia no está cumpliendo su propósito. Y ese es el propósito del capítulo 5 de Juan. Está tratando de explicar que a Dios se le puede oír, a Dios se le puede ver, a Dios se le puede sentir. Pero a Dios también, por medio de su palabra, se le puede conocer en persona. Por eso es que la gracia es mejor. La gracia es como esta misma mujer que está casada con este ogro, y este ogro agarra y le saca una lista y le dice, ¿me cumples estas 10 leyes? ¿Me cumples estas 10 leyes o caes de mi gracia? Esta es la ley. Entonces ella se la pasa todo el tiempo tratando de cumplir la ley, cumplir la ley, cumplir la ley, y siempre falla en algo. Trata de cumplir la ley en tus propias fuerzas, vamos a ver cómo te va en una semana. Es imposible, porque la letra mata. Pero entonces este cuate se murió, tal y como dice Pablo, se murió. Y ahora esta chava se casa con un guapetón, con un príncipe, la trata bien padre, la trata de, así como yo trato a mi esposita, allá, la esposita que está por allá lejos. Entonces, así se casa ella con un príncipe, y la trata tan lindo, pero uno de esos días ella sube al ático y empieza a limpiar, y encuentra un papel viejo con 10 reglas allí. Y se da cuenta que para este príncipe ella podía cumplir esas 10 reglas sin pensar, mientras que para leyéndolo no podía. Ese es el poder de la gracia, porque trae amor, y el amor trae el mejor contexto de ti, que no puede suceder en la ley, porque están con el chicote encima de ti. Es la diferencia de lo que es un siervo a lo que es un amante. El siervo solamente está trabajando por el dinero. El siervo está trabajando porque le den lo que es de él. Está buscando por su derecho. Mientras que el amante está trabajando por amor, porque no quiere defraudar a aquella persona que ama tanto. Al siervo solamente se le dan instrucciones. Me siento como cuando estoy en la compañía y están los corporates a puertas cerradas y no me dicen qué está pasando. Nada más sale mi jefe y me dice, ponte a trabajar y ponte a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y a ponerse a trabajar. Pero en la relación de amante, mi amado se acerca conmigo y me dice, tengo algunas cosas en mi corazón, quisiera compartirlas contigo. Y ni bien acaba de hablar y ya salgo corriendo a hacerlas. Porque es el corazón de amor. Entonces, con eso dicho, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Se pueden dar cuenta del contraste que hay entre ambas cosas. No voy a alcanzar a llegar al final de lo que les iba a decir, pero sí les voy a platicar una historia al final, para rematar este asunto de la ley y de la gracia. Dios no quiere que caminemos en la letra arcaica. Dios quiere que caminemos en la novedad de vida. Que después Él va a hablar de que nosotros somos embajadores de Cristo, que nosotros somos representantes de Dios. Y si en la cara de nosotros, cuando nosotros vamos e interactuamos con la gente, tenemos escrito en nuestra frente la ley, nadie quiere lidiar con nosotros. Nadie. Porque ahora sí que estamos en Halloween y nos disfrazamos de cristianos. Pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros seamos transparentes y leales. Que nosotros mostremos la bondad de Jesús, que Jesús es más que un papá, y mostremos quién Él realmente es, sin fingir, sin tener religiones artificiales o palabrería artificial, siendo simplemente humanos y mostrando el amor de Dios hacia la gente, y la misma gente es atraída a la luz de Cristo. Se les voy a explicar una última cosa que es medio complicada de explicar, pero ya que estamos explicando las cosas bien,
Vamos a explicarlo de esa manera. Hablando de que Dios quiere, de que Dios habla nuestro lenguaje y se rebaja a la manera que nosotros miramos las cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia está dividida en pactos. Una manera correcta de mirar la Biblia en homilética es de mirar la Biblia en pactos. No miras la Biblia como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Miras la Biblia en pactos. Y eran 5 pactos. Era un pacto con Noé, un pacto con Abraham, es otro pacto con David, otro pacto con Moisés, otro pacto con Jesús. Y Jesús nos representa a todos nosotros. ¿Ok? Hasta ahí nada más para dar un poquito de background. Entonces, cuando yo estoy hablando de pactos, hay 3 tipos de pactos. Hay el pacto que se le llama el Grant Covenant. Grant Covenant es como decir un pacto de benevolencia, un pacto de amor, en el cual yo soy una persona superior, una persona grande, una persona poderosa, pero tengo a esta persona que está aquí y por amor yo lo voy a aceptar como mío. A pesar que es desagradable, pero yo la quiero y me voy a quedar con esta persona, ¿right? Eso es un pacto de benevolencia. Como en películas donde encuentras una persona que es bien poderosa, o un rey o una reina que se rebaja y se va por las calles y aparenta ser una persona cualquiera y se enamora de una muchacha bonita, pero ella es una muchacha que no tiene estatus, no tiene nada, pero el príncipe la agarra y le muestra el reino y se enamoran y se casan y qué bonito. Y ahí va el nombre de la película. There you go. Well, that's one. Cinderella, por ejemplo. Entonces, ese es el pacto de benevolencia. Hay un segundo pacto, que este pacto es un pacto que es como un contrato mutuo. Es el Kinship Covenant. Kinship Covenant es cuando 2 personas que tienen el mismo poder hacen un trato para que no lo rompan. Pero él tiene que cumplir su parte, yo tengo que cumplir mi parte. ¿Sí? Y entonces está el pacto final, que es donde yo soy tu rey conquistador y o haces lo que estoy haciendo o lo que yo te digo o haces lo que yo te digo, porque si no, te mueres, porque ya está conquistado. Y ese es el pacto al que no queremos llegar. Entonces, Abraham viene y tiene el primer pacto con Dios, el primer pacto registrado. Noé fue el primer pacto registrado. Noé sobrevive al diluvio y Dios habla con él y le dice, bendito eres, sé fructificado por toda la tierra y multiplícate. Lo mismo que le dijo Adán y Eva, no le dijo domina sobre la tierra porque ese dominio lo perdió el hombre ya. Fue restaurado en Jesús, pero lo habían perdido Adán y Eva. Eso es bien interesante que omite Dios esa parte del dominio. Entonces, le dice a Noé, multiplícate todo lo demás y no te preocupes, no voy a volver a hacer esto. Es más, voy a sacar el arco iris para que cuando salgan las nubes no te espantes de que va a volver a haber otro diluvio. Porque imagínate, nunca he visto nubes y cuando las ve, entonces imagínate cuando vienen las nubes otra vez, no. Entonces Dios dice, no te preocupes, acuérdate del arco iris, no te va a volver a pasar nunca. Ese primer pacto es un pacto de benevolencia, es un pacto de te quiero mucho, de tú eres mi baby y no te preocupes porque ya, yo estoy contigo. Benevolencia, ¿ok? Entonces viene el pacto con Abraham, que dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Ese pacto fue más difícil de caminar para Abraham. Le fue como en feria, pero Abraham caminó con Dios. Y Dios siempre le habló dulcemente. Yo voy a sacar naciones de ti. Tú vas a tener un hijo en tu vejez. Todas las naciones de la tierra serán benditas por ti. Ese es un pacto de benevolencia. Entonces vamos a ir ahora a la parte final y es aquí donde voy a terminar. Está ahora hablando con los judíos. Está hablando con la gente que acaba de sacar de Egipto. La Biblia dice que Dios sacó de a Israel lo sacó de Egipto con alegría. Dios está cumpliendo su pacto de benevolencia con Abraham. Tu descendencia la voy a sacar de Egipto. Y yo voy a castigar a esa nación por lo que te hicieron a ti. Entonces va sacando a Egipto y a los israelitas de Egipto y está bien contento Dios. Pero entonces en cuanto ellos salen de allí, entonces Dios les dice, es tiempo de que se encuentren conmigo. Entonces viene la presencia de Dios y se coloca en el monte y empieza a humear
y empieza a tronar y se empieza a mover la tierra. El sonido de trompeta y toda la gente con un miedo, y la Biblia dice que Moisés tenía terror en su corazón por 3 días, no fue un ratito, fueron 3 días de esto. Entonces finalmente Dios dice, ok, ahora sí, hora de conocerme, suban al monte, métanse aquí adentro. Exactamente. Y la Biblia dice, y Moisés decía, estoy aterrado. Ajá. Y la gente entonces dice, no queremos nada con Dios, no sea que nos mate. Mejor Moisés, vete tú y nosotros nos quedamos aquí abajo. Ese fue el día más negro de Israel en toda su existencia. Porque en ese día ellos rechazaron el pacto de benevolencia. Y entonces ahora, en cuanto ellos dijeron, nomás dinos lo que Dios quiere y nosotros haremos nuestro lado. Entonces ellos rebajaron el pacto ahora al kinship covenant, al pacto mutuo. Y ahora en el pacto mutuo es algo bien terrible porque esas tablas del pacto no creo que era la idea de Dios originalmente. Y es ahí donde entra el comentario que les dije acerca de eso, de los timelines y de cómo se rompe todo. Porque el plan de Dios originalmente y lo que Él había dicho en el libro de Deuteronomio es de que Dios quiere que el pueblo de Israel sea un pueblo de nación santa, un grupo de gente escogida, de reyes y sacerdotes para poder traer la bendición de Dios a todas las naciones. Ese era el plan original. Pero cuando ellos no quisieron entrar a la nube junto con Moisés, tal y como Dios lo había dicho, entonces ellos se rebajan ahora a un pacto más bajo, a un pacto de reglas. Entonces dice Dios, ¿quieren cumplir las reglas? Yo sé que ustedes no van a poder, que no hay santidad en ustedes, pero ¿quieren reglas? Ok, me voy a rebajar a las reglas. Y eso pone a Dios en una posición bien fea. Porque les acabo de explicar de que cuando yo tengo cuando tenemos 2 templos diferentes, tenemos 2 arcas del pacto y tenemos 2 copias de esas reglas. Esta copia va a este templo, esta copia va a este templo, ¿verdad? Con Dios, y el Dios de este tiene que destruir a este, el Dios de este tiene que destruir a este, pero también el Dios de este tiene que defender los de este y el Dios de aquí tiene que defender los de aquel. ¿Sí entienden más o menos? ¿Sí? ¿No los perdí? Ok. Entonces imagínense que, o no se lo imaginen, dense cuenta, no hay más de un Dios. Hay solamente uno. Entonces, this is really funny, pero realmente es así como Dios lo hizo, porque Dios dice, ok, no hay otro Dios más que yo, así que yo solamente puedo jurar por mí mismo, porque no hay otro Dios. Yo soy único, como mí no hay otro. Entonces Él dice, aquí están las 2 copias y las 2 copias ya van a un solo templo y van contigo, Moisés. Y van a un tabernáculo que yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Entonces ahora las 2 copias de la ley están en un solo templo, están en una sola arca del pacto, pero es aquí donde se pone la cosa fea, porque ahora Dios tiene que ser el Dios ejecutor de Israel y tiene que ser el Dios vengador de Israel. Entonces todo pueblo que venga a tratar de destruirlo, porque Él hizo ese pacto de mutuo con Israel, Dios tiene que defenderlos a la sangre a ellos, y eso Dios no le gusta. Date cuenta de su corazón al finalizar el libro de Jonás. Le dice, ¿por qué estás tan empedernido que destruye a la gente? ¿No te das cuenta que hay gente, niños chiquitos e inclusive animalitos, que a Dios le interesa? Dios no está para matar a la gente. Quede bien grabado eso en nuestro corazón. Dios no le place la muerte de nadie. Y dice también así, creo que lo dice en Ezequiel, Dios no se place de la muerte del impío. Punto y aparte. Eso no es su corazón. De hecho, cuando Israel entró a la tierra prometida, dice Dios, y yo enviaré a mis avispas para que vayan y saquen a los heveos, a los jebuseos, a los yo no sé qué tanto. No está hablando de un ejército, está hablando literalmente de avispas que iban a ir y iban a sacar a ese pueblo. Dios iba a usar fuerzas naturales para sacar a la gente de los pueblos, porque Dios no quiere que derramen sangre.
Dios no es un Dios homicida. Sí, lo rebajan aún más y esa es la parte que no les iba a comentar, pero ya que lo mencionas, el pacto es rebajado una vez más al pacto de o haces esto, te voy a destruir. Llegaron hasta allí y por eso terminaron destruidos. Entonces, es por eso que en el libro de Hebreos capítulo 3 menciona de que todos estos judíos reciben los oráculos de Dios, recibieron la ley, los mandamientos, los preceptos, pero como no los mezclaron con fe y con gracia, no les sirvió de nada. Porque tenían que mezclarlos con la persona de Dios para entender la Biblia, para entender la ley. Lo mismo nos aplica a nosotros. Si no vemos la Biblia con el Espíritu Santo, no la vamos a entender. Inclusive la misma Biblia dice que cuando Jesús le está hablando con estas personas en el camino a Emaús, dos de los discípulos, Jesús ya ha resucitado, va caminando con ellos en el camino a Emaús, hablando con ellos y ellos no pueden ver. Pero dice, entonces les abrió los ojos para que entendieran las Escrituras. Y es a menos que Dios nos abra los ojos para que entendamos que esto funciona. Entonces, termino con esto. Están ahora en el monte y están recibiendo esas dos leyes. Y ahora Dios se tiene que poner como Dios vengador de ellos. Todo pueblo que venga en contra de ellos, Dios tiene que arrasar a ese pueblo hasta el polvo. Y Dios detesta eso, pero lo tiene que hacer. Es por eso que Dios dice, arrasen con el pueblo, no dejen a nadie vivo, ni siquiera a los animales. Es algo horrible y Dios no lo quiere. De otra manera no lo hubiera abolido. Entonces, agarrar eso y pensar que Dios es un asesino porque Dios hizo eso, no, es lo que el pueblo judío pidió y Dios los honró y les dio eso. Pero pone a Dios en una posición bien horrible porque ahora Dios tiene que destruir pueblos enteros para poder defenderlos a ellos. Pero también por el otro lado, Dios es ahora el Dios ejecutor de ellos porque si ellos no cumplen su parte del pacto, ahora Dios los tiene que castigar a ellos también. Entonces por eso Dios viene tan duro con ellos y tantos judíos caen 14,000, caen 150,000, caen quién sabe cuántos miles de personas porque no respetan el arca del pacto, porque no siguieron lo que Dios dijo, porque los hijos de Coré se rebelaron, porque todas estas personas murieron porque dijeron Dios mató a los escogidos de Jehová, toda esa bola de canchanchanes que dijeron que querían tomar el liderazgo. Es like, seriously? Entonces Dios tiene que ser ahora el ejecutor de ellos y todo eso. O sea, todo esto, mis amados, toda esta matanza, toda esta tristeza representa la ley. ¿Queremos regresar a la ley otra vez? En el libro de Gálatas Dios dice, Gálatas insensatos, ¿quién os ha embrujado? ¿Vamos a regresar a la ley otra vez habiendo conocido la gracia de Cristo? Absolutamente no. Por eso, mis amados, poniéndolo en términos que nosotros, ¿por qué tanto entender esto? Porque si nosotros entendemos que somos libres en Jesús, una de las joyas que encontramos en el libro de Romanos es que el pecado no tiene poder sobre ti. A menos que tú lo dejes. Y ahora encontrar de que Dios no es un Dios asesino. La mente judía, todos se lo adjudicaban a Dios. Oh, Dios es el autor de todo eso, inclusive del libro de Job. Esa es la teología más antigua que existe. Y es el pensamiento judío, dicho en poesía. Dios es responsable de todo. No, Él no es responsable de todo. Porque no hay mal en Él. Él no trae maldad al mundo. Si yo no sé dónde está Dios en medio de mis problemas, yo no puedo orar por ello. Yo necesito saber dónde está Dios en mis problemas. Y Él está conmigo, no contra mí. De manera que cuando yo ore, yo sepa, Dios está conmigo. Dios quiere que haya bondad, que haya benevolencia, que haya sanidad, que haya ministración. Dios no quiere destruir, no quiere matar, no quiere robar. Hay alguien que hace estas tres cosas y ese no es Dios. Entonces, esta parte de que nosotros tenemos que caminar, dice así el verso 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Es bien claro el mensaje. Dios quiere que nosotros vivamos en la libertad de la gracia del Espíritu Santo, que nadie te controle.
Por eso es que predicamos tanto desde el púlpito aquí en esta iglesia. No puede haber un pastor que te controle. No puede haber una doctrina que te amarre. O eres libre o no eres libre. Pero si eres libre, no es para que seas libertino y que seas mundanote. Eres libre en la gracia de Cristo para vivir. Ahora no vivo yo, no, sino que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que por mí se ha entregado. ¿Verdad? Y cuando yo le dije que sí, Jesús, yo te acepto y te recibo, yo voy a seguir diciendo que sí en cada etapa de mi vida, sea bien, sea mal. Es como los votos matrimoniales. En la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Yo sigo diciéndole que sí a Cristo hasta el tiempo que lo vean mis ojos de carne. Amén. Entonces, yo no puedo creer que Evelyn, siendo mi esposa, estando conmigo, ella es mi amante y es mi asesina al mismo tiempo, porque si no, Evelyn sería bipolar. Dios no es así. Dios es mi esposo también, entonces Él no es bipolar. Él no es mi asesino, ni es tampoco mi amante. Es uno o el otro. Pero eso es por eso que les menciono yo a ustedes. Es necesario saber dónde Dios está en mi problema. No todos los problemas son originados por Dios. Pero lo que sí sé es que en todo problema yo sé dónde Dios está. Él está conmigo y no contra mí.